Hola a todos y bienvenidos un día más al podcast de Café y Hierros. Mi nombre es Iván Llamazares y este es el lugar donde hablamos sobre entrenamiento, nutrición, salud y estilo de vida desde un punto diferente y sobre todo práctico. Si eres un apasionado de estos temas, te invito a escuchar este podcast y si quieres dar tu apoyo a este proyecto, simplemente puedes compartirlo por tus redes sociales. De ese modo, me ayudas a seguir mejorando cada día. Sin más, vamos con el episodio de hoy. Hola a todos y bienvenidos un día más al podcast. En esta ocasión vamos a hablar sobre un tema que afecta a muchas personas cada día y que no es otro que el dolor de espalda. Todos hemos sufrido en alguna ocasión dolor de espalda baja en la zona lumbar y no sabemos muy bien cómo actuar ante estas situaciones. Normalmente si acudimos al médico quizás nos recete los típicos tratamientos convencionales con antiinflamatorios y descanso, que en la mayoría de los casos nunca suele dar buenos resultados a largo plazo. Sí que es verdad que a corto plazo puede quitarnos el dolor en un momento puntual, pero a largo plazo seguimos con las molestias y a lo largo de los días pues seguimos en la misma situación. Entonces vamos a hablar hoy de cómo actuar frente al dolor de espalda, más concretamente frente al dolor lumbar, cómo podemos actuar frente a este tipo de situaciones y cómo mejorarlo para que no afecte tanto a nuestra vida laboral como a nuestra vida personal, ¿no? Bueno, en primer lugar, todos hemos tenido en ciertas ocasiones, como digo, ciertos momentos puntuales a lo largo de nuestra vida en el que por realizar ciertos movimientos bruscos o bien sea por dormir en mala postura, etcétera, nos hemos hecho un poco de daño en la zona lumbar. Todos hemos tenido episodios en concreto en los que esa zona de la espalda nos da problemas. Y lo primero que suele hacer la gran mayoría de las personas pues es ir al médico. Es una medida que no está mal del todo, pero sí que es cierto que en la mayoría de los casos es algo que no es necesario. Este dolor causado por ciertos movimientos o malas posturas, en la mayoría de los casos siempre se suele pasar en unos pocos de días o semanas sin hacer absolutamente nada. Simplemente hay que dejar el cuerpo que responda con un poco de inflamación. El cuerpo él mismo adapta sus sistemas para regenerar el tejido y en pocos días, o en el peor de los casos alguna semana, el cuerpo está totalmente perfecto y no hace falta acudir al médico para este tipo de cosas. El médico en la mayoría de los casos lo que te va a recetar es algún antiinflamatorio, etcétera. Salvo que notes síntomas demasiado molestos que te dificulten muy mucho la actividad diaria, tu vida diaria en general, ya sea incluso levantarte de la cama, caminar. En ese tipo de casos sí que quizás sea una buena idea, en primer lugar, acudir al médico, acudir al profesional, que te eche un vistazo y ver lo que te puede decir. Por supuesto, evita movimientos que te produzcan demasiado dolor. Si ves que, por ejemplo, agacharte para atarte las zapatillas te es molesto, no intentes agacharte continuamente porque de esa manera lo único que estarás haciendo es empeorando el problema. La actividad física siempre es buena. Por ejemplo, yo siempre recomiendo en ese tipo de casos dar largos paseos, realizar actividad física suave, porque de ese modo tenemos un flujo de sangre que lo que hace es limpiar un poco la zona y acelerar mejor la recuperación, mientras que normalmente los médicos siempre lo que te dicen es lo típico de lo único que tienes que hacer es reposar, estar tumbado, etcétera. Evidentemente, si alguno de vosotros ha sufrido alguna vez algún tipo de dolor lumbar, cuando peor se encuentra es al levantarse por la mañana, ¿no? Después de haber pasado 8 horas en la cama durmiendo, te levantas por la mañana y es el peor momento en el que te encuentras del día, y esto es simplemente porque has estado durante mucho tiempo inmóvil, tus músculos están rígidos y entonces te duele mucho más esa zona. Y al contrario, cuando te mueves un poco más, que das un poco de paseos, siempre como digo que no te moleste en exceso, porque si te molesta mucho no es buena idea ponerse a forzar esa zona. Pero siempre que puedas dar algún tipo de paseo, hacer algún tipo de movimiento, etcétera, que implique que tengas un poco de movimiento y que la sangre fluya un poco por esa zona, pues automáticamente nos encontramos siempre mejor. El dolor va desapareciendo poco a poco y necesidad de estar todo el día, como digo, sentado o reposando, que es la recomendación que normalmente los médicos te dan. Y por otro lado, como digo, es buena idea quizás acudir al médico cuando estamos muy mal. Yo siempre recomiendo realizar la visita al médico, no en una primera fase temprana quizás, porque es cuando peor estamos,
Las primeras fases, las fases tempranas, son las peores, son las que más dolor dan, más molestia, y es cuando se activan todos los mecanismos para empezar a regenerar, con lo cual es evidente que en esa primera fase sientas dolor, sientas mucha molestia. Lo que yo te recomiendo es que pienses fríamente en la situación y tengas un poco de paciencia, un poco de calma. Cuando te pase este tipo de situaciones, mantén un poco la calma, trata de esperar unos días a ver cómo evoluciona el problema y dependiendo de cómo evolucione, pues ya realizar la visita al médico o no realizarla. En la mayoría de los casos, como digo, es un problema que suele remitir en unos días, con lo cual en cuestión de 2 días, 3 días vas a empezar a notar mejoría. En cuestión de un poco más de tiempo, el problema normalmente desaparece. Como digo, si los problemas van a más y no remiten, lo que tienes que hacer es visitar al especialista en este caso, pero no en un primer momento. Como te digo, la mayoría de veces, en un primer momento visitar al especialista médico no suele ser una buena idea, principalmente porque nos pone una serie de tratamientos que a la larga no nos van a beneficiar. En primer lugar, son tratamientos que no tratan la causa del problema en sí. Muchas veces vemos que cuando tenemos este tipo de situaciones nos recomiendan pues analgésicos, antiinflamatorios, que lo único que están haciendo es simplemente mitigar el dolor. Evidentemente notamos una mejoría en ese aspecto porque ya no nos duele, pero no están tratando la causa, o sea, no nos están beneficiando para que nos curemos antes de eso. También este tipo de tratamiento suele ser, por otro lado, perjudicial. Evidentemente notamos una mejoría instantánea. Tomamos un antiinflamatorio y al poco tiempo notamos que esa zona ya no nos duele tanto, que ya podemos realizar ciertos movimientos que antes nos molestaban. Pero no te engañes, evidentemente esa zona sigue exactamente igual, lo único que no percibes es el dolor. Si tú antes al agacharte te molestaba para atarte las zapatillas, por ejemplo, si te tomas un antiinflamatorio quizás ya no te moleste. Otra cosa es que sigas haciendo esa actividad y aunque no percibas el dolor, la estés empeorando. Tenemos que realizar un poco de actividad diaria para que la sangre fluya un poco y ese mismo movimiento nos vaya mejorando la recuperación. Pero movimientos que nos suponen una molestia no podemos realizarles. Con estos analgésicos, como te digo, posiblemente el dolor se mitigue un poco y lo que hagas es realizar ese tipo de movimientos porque no percibas el dolor, aunque en realidad estés causando más daño. Con lo cual, mi recomendación para este tipo de tratamientos analgésicos y antiinflamatorios es que si no sientes demasiado dolor y puedes llevar una vida normal sin tener que tomar este tipo de tratamientos, no los tomes. Si evidentemente tu dolor es insoportable, no te va a quedar más remedio. Con lo cual, como te decía, como primera medida, siempre intenta realizar actividad moderada, suave, que no implique más molestias en esa zona en concreto. Y según vayan pasando los días y veas que va evolucionando el problema, deberás de tomar una decisión u otra. Ya deberás de ir al médico para ver si va a peor o deberás de seguir según vayas viendo que incluso vas mejorando y va desapareciendo el problema. Y por último te quiero dar una recomendación. Una buena idea es realizar ciertas técnicas de movilidad, ya sea al final del día o al levantarnos todas las mañanas. Por ejemplo, con la pelota de lacrosse, ir pasándote la pelota de lacrosse por ciertas zonas para ir mejorando la movilidad. Por ejemplo, en la zona del pectoral es una zona que suele estar muy acortada. Luego el foam roller es también otra buena opción que también puedes tener en cuenta y en definitiva es una de las mejores opciones que tienes ya no solo para combatir ciertos problemas, como te digo, de espalda baja o ciertos problemas de otras cadenas musculares, sino que también para prevenirlos. Entonces, la movilidad es una de las cosas más importantes que debes de tener en cuenta y mi recomendación final es que cuando tengas un dolor de espalda, siempre que te lo permita, intenta mantener una actividad moderada, suave, que te permita ir recuperándote poco a poco de ese problema. Como siempre, mantener un reposo total de inactividad es normalmente una mala idea. Bueno, sin más, hasta aquí el episodio de hoy. Ha quedado más o menos un poco claro cómo deberíamos de actuar ante un problema de espalda. Hoy en día es muy común este tipo de problemas en toda la sociedad, ya bien sea porque estamos durante mucho tiempo sentados y mantenemos muchas posturas incorrectas a lo largo del día. Entonces quería tratar un poco el tema, cómo debemos de actuar ante este tipo de situaciones. Si te ha gustado el podcast, espero que le des me gusta tanto en iVoox como en iTunes. Ya sabes que agradezco mucho los me gusta. Si no estás suscrito, te animo a que lo hagas. También puedes visitar www.cafeyhierros.com. Y sin más, nos vemos en próximos episodios. Un saludo y hasta la próxima.